A estas alturas sabemos casi todos que hay un movimiento antivacunas que consiste en un grupo de personas que creen que las vacunas provocan problemas de salud. Más concretamente, este movimiento relaciona el autismo en particular con las vacunas. Bueno, esto es de sobra conocido y yo me preguntaba, ¿quién es el iluminado que hay detrás de este asunto? ¿Quién es el espécimen que ha conseguido desatar este caos tan absurdo? Y me he dado cuenta de que realmente yo no sé de dónde viene todo esto, así que lo he investigado durante muchas horas. Hablemos del origen del movimiento antivacunas. Hay una pequeña historia que más o menos sí que se conoce relacionada con un médico que publicó un paper que describía esta relación entre el autismo y las vacunas. Esta es la historia que más o menos se popularizó. Este es Maurice Ralph Hilleman, un microbiólogo estadounidense que en 1971 crea la vacuna triple vírica. Esta vacuna previene el sarampión, la rubeola y las paperas. Maurice nos cae bien. Este es Andrew Wakefield, un médico en un hospital de Londres que en 1998 publica un paper con un nombre súper largo y súper complicado que no tengo ninguna intención de aprenderme, así que os lo pongo aquí. Este paper conecta la vacuna triple vírica con el autismo y con problemas gastrointestinales. La revista científica The Lancet, que es un medio reputadísimo en la comunidad científica, publica este paper y este es el inicio de todo este caos. En Reino Unido, como es lógico, cunde el pánico con este tema y los índices de vacunación caen, lo que deriva, entre otras cosas, en un pico de sarampión en 2013 y en una desconfianza generalizada hacia las vacunas que dura hasta hoy. Bueno, solo con esta información la verdad es que tiene bastante sentido el preocuparse un poco a la hora de ponerse vacunas o de ponérselas a tus hijos, porque solo con esa información yo también desconfiaría. Pero claro, me he puesto a leer y es que esto no fue lo que pasó. O sea, sí fue lo que pasó, todo esto que os he contado es verdad, pero faltan tantas cosas que una vez tienes la historia completa, esta historia que os acabo de contar ya no funciona. Esto fue lo que pasó en realidad. Este es Maurice Ralph Hilleman, un microbiólogo estadounidense que en 1971 crea la vacuna de la triple vírica. Este es Andrew Wakefield, un médico en un hospital de Londres. Este es Richard Barr. Richard Barr es un abogado que quiere llevar a cabo una demanda colectiva en contra de la vacuna triple vírica. Tiene amigos que afirman que sus hijos están teniendo problemas de salud justo después de ponerse la vacuna. Así que en 1996 Barr contrata a Wakefield y juntos se ponen a buscar a sujetos que puedan valerles para lo que ellos quieren demostrar. Cuando digo sujetos me refiero a participantes, a pacientes dentro de un estudio clínico. La investigación se financia con 55.000 libras pagadas por el Consejo de Ayuda Legal de Reino Unido, una organización que ayuda a personas con pocos recursos que no se pueden permitir tener acceso a servicios legales. Hasta aquí, bueno, hay algunas cosas un poco raras, pero en general todo tiene más o menos sentido. Si alguien percibe que puede haber un problema de salud relacionado con una vacuna, eso hay que investigarlo. Pero a partir de aquí ya... La primera cosa y probablemente la que más chirría de todas es la cantidad de participantes en el estudio de Wakefield. Merck hizo en 2005 un ensayo relacionado también con la triple vírica y tenía 1.100 participantes. GSK hizo otro también de la triple vírica en 2015 y este tenía 4.011 participantes. Y luego hay algunas cifras enormes, como por ejemplo lo que acaba de hacer Pfizer con el COVID-19, que ha sido un estudio con 43.000 participantes. Y si miráis en esta web hay un poco de todo. He visto estudios incluso que eran de a lo mejor 300 o 400 personas, que en contraste con las 40.000 de este último es una barbaridad de diferencia. Pero es que el estudio de Wakefield contó con 12 participantes. ¡12 participantes! Mi clase del colegio tenía más de 12 personas. La última cena tenía más de 12 personas. O sea, ¿vosotros os dais cuenta de esto? Jesucristo y sus colegas, cenando en un bar, eran más gente que los participantes de este estudio. ¿Qué vas a demostrar con 12 participantes? Y bueno, lo que viene ahora es un poco perturbador, ¿vale? Si estáis teniendo un mal día, tampoco pasa nada porque os saltéis el próximo minuto de vídeo. Porque bueno, resulta que Wakefield no tenía ningún problema a la hora de someter a los niños que estaban participando en el estudio a todo tipo de pruebas, sin tener ningún tipo de problema con que fueran pruebas dolorosas o traumáticas para los niños. Él las hacía igual, si le venían bien. Entonces, pues así los niños fueron sometidos a cosas como anestesia, a punciones lumbares, a colonoscopias. Cuando las pruebas no hacían falta, a menudo estaban contraindicadas y sobre todo no habían sido aprobadas por ningún comité ético. Entonces, bueno, básicamente esto acabó siendo Wakefield experimentando con unos cuantos niños y por lo que yo he visto sin ningún tipo de supervisión realmente, más que la de algún colega suyo que luego también estuvo metido en el ajo. Wakefield llegó incluso a darle un medicamento a uno de los niños cuando el medicamento
tanto no estaba aprobado todavía para su consumo. O sea, este señor está como una cabra. Cuanto más leo sobre él, más opino que está como un auténtico cencerro. Como mención especial comentaré que Wakefield ni siquiera era pediatra, era gastroenterólogo. Y como segunda mención especial, tengo que contaros la historia del cumpleaños. Wakefield organizó el cumpleaños de su hijo y se dedicó a sacarle sangre a los amigos de su hijo. Un señor en un cumpleaños de su hijo diciéndoles a los niños: venga, poneos en fila que os voy a sacar sangre. Les dio $5 y les sacó sangre a todos. Y yo con esta historia sinceramente os digo que estoy muy confusa. Sé que es cierta porque el propio Andrew Wakefield la cuenta, cuando va por ahí dando conferencias, la ha contado él personalmente, además hace chistes al respecto. Ya os digo que este tío está un poco más para allá que para acá. Hacía gracias con que algunos se mareaban y se ponían a vomitar y cosas así. Entonces yo sé que esta historia es verídica, pero no la entiendo. ¿Qué hacía Wakefield sacándole sangre a unos niños que no eran los sujetos de su estudio, a los amigos de su hijo? ¿Era eso el grupo de control? No he leído en ninguna parte que fueran el grupo de control. No he leído nada sobre esos niños. Solo que se realizaron estas muestras de sangre, pero no se sabe para qué se usaron luego. ¿Hacía Wakefield estas cosas ya por hobby? ¿Es tan fácil para él hacer experimentos con chavales que es como, ya que estoy aquí, pues le saco sangre y para algo la usaré? De verdad, no entiendo esa historia, de dónde ha salido, ni por qué se hizo, no entiendo nada. Pero bueno, me ha parecido útil contárosla porque me parece muy representativa de la personalidad de Wakefield, que no tiene ningún tipo de ética, ningún tipo de moral. Y bueno, total, que Wakefield junto con otros 12 coautores saca este paper tan famoso. Lo que quiere decir que había más autores que sujetos en el estudio. Y bueno, aquí pues Wakefield miente como un desgraciado y oculta toda la información que puede a The Lancet para que le publiquen el paper relacionado con este estudio. The Lancet, menudo trabajazo de comprobación hizo, no debió de mirar nada, se lo debió de creer todo y lo publicó. Entiendo, claro, que Wakefield mintió porque supongo que si tú le cuentas a un medio científico reputado que has conseguido los resultados de tu estudio a base de experimentar con niños, pues entiendo que igual tu camino al estrellato se ve comprometido. Y bueno, pues eso, el estudio se publica y claro, pues con una revista científica reputada detrás se arma un jaleo espantoso porque la gente evidentemente se lo cree. Pero aquí sucede uno de los detalles que no forma parte de la historia que sí se ha popularizado. Y es que cuando se realiza un descubrimiento de esta magnitud, hay un montón de otros investigadores que intentan replicar los resultados. Entonces un montón de científicos se pusieron a intentar hacer lo mismo que había hecho Wakefield. Y claro, pues eso es lo que pasa cuando haces un estudio sacado de la manga donde todo está medio inventado y todo está manipulado para que los resultados te cuadren, que la gente no es capaz de replicarlo. Derivado de esta ausencia de pruebas, en 2004 un reportero llamado Brian Deer, que trabaja para The Sunday Times, se pone a investigar y descubre todo esto que os acabo de contar yo. Y entonces, pues bueno, tira de la manta y se hace público que este estudio no tiene ni pies ni cabeza. También en 2004, 10 de los 12 coautores se retractan. En 2010 también The Lancet retracta el artículo. 6 años te ha llevado The Lancet retractarte, 6 años. ¿En serio? Y también en 2010, por fin, Wakefield es expulsado a patadas del Colegio de Médicos. Conclusiones y cosas a mencionar. 1. Wakefield ya no es médico. El hombre que conectó al autismo con las vacunas no es médico, le han echado porque es un impresentable y está como una cabra. El paper ha sido retractado por casi todos los coautores y también por The Lancet. No hay ninguna razón para creerse en nada de lo que diga Andrew Wakefield. Segunda cosa, Wakefield declarándose antivacunas es prueba de que el tío es un cara dura. Cuando el tío estaba llevando a cabo todas sus investigaciones, él desarrolló su propia vacuna. Esto creo que es algo que la gente no sabe. Este tío lo que decía era que el peligro de la triple vírica no era el que fuera una vacuna, era que era una vacuna combinada. Él decía que al intentar vacunar de las 3 cosas a la vez, se estaba generando un problema que derivaba en lo que fuera, en el autismo, en los problemas gastrointestinales, bla bla, pero que las vacunas por separado no eran un problema. Entonces él hizo su propia vacuna, supongo que con la esperanza de que con todo este lío que él armó con este estudio inventado, a la gente le diera miedo vacunarse con la triple vírica y le compraran la suya. Así que por más que Andrew Wakefield diga que él es antivacunas, realmente él solo está contra las vacunas que no le dan dinero a él. La tercera cosa es que yo confío en las vacunas porque yo vivo entre Reino Unido y España, donde los sistemas sanitarios son públicos y muy competentes. Estoy acostumbrada a lidiar con excepciones, pero en su mayoría con médicos que saben lo que hacen y que quieren que yo me cure. Si yo viviera, hipotéticamente hablando, en otro país en el que el sistema sanitario estuviera diseñado para sacarme el dinero como paciente, en el que me cobraran miles de euros por pedir una ambulancia o por hacerme una operación menor, entonces yo tampoco me fiaría de los médicos y por tanto no me fiaría de nada que viniera de ese sistema sanitario. Hipotéticamente. Y lo digo porque yo soy muy de poner a escurrir a la gente antivacunas diciendo que son unos ignorantes, que son unos ineptos, bla bla,
Europa y con el tiempo me he ido dando cuenta de que a lo mejor mi situación no es la situación de todo el mundo. Yo tengo la suerte inmensa de vivir entre dos países que tienen un buen sistema sanitario del que me puedo fiar. No se me había ocurrido pensar que hay gente con sistemas sanitarios que son auténtica basura y que son una estafa. Así que estoy intentando ser un poco más abierta de mente con este tema. Pero si estás en España o en Reino Unido no tienes excusa. Y lo cuarto y último que yo quiero decir es que las vacunas funcionan sin ningún tipo de duda. Cada vacuna nueva que sale, obviamente hay que mirarla de manera independiente. Pero en general las vacunas funcionan y salvan muchísimas vidas cada año. Por daros algunos datos, se estima que entre 2000 y 2017 la vacuna del sarampión evitó aproximadamente 21,1 millones de muertes. 21,1 millones de personas es más de la gente que vive en Chile, el país, todo el país entero. La polio, por ejemplo, ya solo existe en Pakistán y en Afganistán porque en todos los demás países ha sido ya erradicada. Y bueno, los casos de otras enfermedades como el tétanos o la difteria han caído en picado desde que se ha extendido el uso de sus respectivas vacunas. Eso es todo. Os animo a que seáis muy escépticos con todo, pero en general creo que os podéis fiar de la comunidad científica y de las vacunas en particular. Así que por favor vacunaos, vacunad a vuestros hijos, no seáis esa gente. Os dejo las 8 millones de fuentes que he utilizado para investigar este vídeo, os las dejo en la descripción. Ventilad, lavaos las manos y sed muy felices.